Bienvenidos a Es Tiempo de Matemáticas en Conradio. Mi nombre es Carlos Díez y los estaré acompañando durante la próxima media hora para compartir con ustedes noticias, personajes, historias, curiosidades, retos, publicaciones y algo de humor. Todo relacionado con el mundo de las matemáticas. Acompáñenme. En Es Tiempo de Matemáticas, Actualidad Matemática. En el programa anterior hablamos sobre una reciente entre comillas, rama de las matemáticas, la topología, y decíamos que se basaba en la clasificación de entes geométricos y espaciales mediante sus transformaciones que no implicaran romper o rasgar las superficies. Por ejemplo, para la topología, una circunferencia es lo mismo que un cuadrado, pues se puede llegar de una forma a la otra sin romper los bordes de la figura. También en el programa anterior prometí que hoy hablaríamos de las aplicaciones de la topología, y como lo prometido es deuda, les voy a mostrar algunas. La primera de la que les voy a hablar es la construcción de mapas o planos de rutas. Cuando uno ve un mapa o plano de un sistema de transporte, dígase Transmilenio o metro, ve que están representadas las estaciones y las líneas que las unen, pero no es geométricamente exacto. La curvatura de las líneas no coincide, ni su longitud a escala ni la posición relativa a las estaciones. Pero aún así, es un plano perfectamente útil. De hecho, si fuera exacto, sería bastante más difícil de usar. Sin embargo, este plano es exacto en cierto sentido. Representa fielmente cierto tipo de información, la única que necesitamos para decidir nuestro camino por la red del metro o del Transmilenio, la información topológica. Esto mismo pasa en los planos de los aparatos electrónicos. La longitud de los cables no es la real, ni el tamaño de los dispositivos electrónicos que lo componen, pero se guarda la relación topológica entre ellos, y esto permite que se puedan hacer varios tipos y tamaños de aparatos con la misma configuración básica. Otro ejemplo de aplicación es el teorema de la esfera peluda, que dice que no existe un campo de vectores continuo sobre una esfera que sea no nula en todos los puntos. O, expresado más fácilmente, imaginemos una esfera cubierta de pelo, por eso el nombre del teorema. Entonces, el teorema nos dice que no se puede peinar la esfera de forma que los pelos estén orientados de forma continua en la misma dirección. Siempre habrá en alguna parte un remolino o una raya, alguna discontinuidad. Para entender mejor esto, supongamos que un animal, por ejemplo un perro, es topológicamente equivalente a una esfera. Eso si nos olvidamos de los orificios corporales y de las zonas sin pelo. Y por tanto, este perro no se puede peinar de forma perfectamente lisa. Siempre habrá algún remolino. Todo esto parece muy poco útil y alejado del mundo real, pero no es cierto. Por ejemplo, si la esfera es la superficie de la Tierra y los pelos representan la dirección del viento en un momento dado, entonces el teorema de la bola peluda nos dice que siempre en alguna parte habrá algún remolino, y todo esto sin usar ninguna ecuación ni conocimientos de física. Otra aplicación básica de la topología es el diseño de redes de comunicaciones. La eficacia del transporte de señales implica que haya la menor interferencia entre ellas, y para esto es esencial la distribución topológica de los transmisores. La topología sirve incluso para demostrar que ciertas conjeturas sobre la forma del universo, como el espacio cíclico y los agujeros de gusano, son realmente posibles y más aún son las configuraciones más viables, aunque nuestra intuición nos diga lo contrario. En resumen, la topología, abstracta como parece, tiene más aplicaciones a nuestra vida cotidiana de las que imaginamos. En Es Tiempo de Matemáticas, humor matemático. Hoy les voy a demostrar un teorema. El teorema de que todos los números enteros son interesantes. La demostración la vamos a hacer de una forma que se llama reducción al absurdo. Pónganle cuidado. Supongamos que no es así. Supongamos que no todos los números enteros son interesantes. Por lo tanto, debe existir como mínimo un número entero que no sea interesante. Entonces uno se pregunta, ¿cuál será ese número entero que no es interesante? Por lo tanto, ese número obviamente es interesante porque ya me estoy preguntando por él, lo cual contradice la hipótesis de partida de que no es interesante. Por contradicción,
la suposición de que existen números enteros no interesantes es falsa. En Es tiempo de matemáticas, matemáticas de lo cotidiano. Quienes hemos intentado correr alguna vez los 42 kilómetros de una maratón, sabemos que existe un fenómeno que se denomina tocar la pared. Este fenómeno afecta prácticamente a la mitad de los corredores y suele aparecer poco después del kilómetro 30, si es que uno ha entrenado algo, cuando los músculos se han quedado sin glucógeno. Benjamin Rapoport, investigador de la Universidad de Harvard, ha estudiado cómo el cuerpo utiliza la energía durante el ejercicio físico de larga duración y ha obtenido una fórmula matemática que ayuda a comprender el fenómeno y así no desfallecer durante una maratón. Durante un ejercicio extenuante como correr, el cuerpo humano consume la mayor parte de la energía que necesita en forma de carbohidratos en lugar de echar mano de las reservas de grasa. Fundamentalmente se consume el glucógeno almacenado en el hígado y en los músculos de las piernas. Cuando el azúcar disponible se agota, el cuerpo entra en una especie de agonía y se ve forzado a quemar grasas. Y al quemar grasas en ausencia de hidratos de carbono, se liberan unos subproductos que se llaman las cetonas, que causan la fatiga. Para evitarlo, Rapoport creó un modelo matemático que estima cuánto tiempo y cómo de rápido pueden ir los corredores para aguantar hasta el final. Utiliza dos parámetros: la capacidad aeróbica, que mide cuánto oxígeno puede transportar el cuerpo a los músculos durante el ejercicio, y la capacidad de almacenamiento de hidratos de carbono en los músculos de las piernas. El modelo ayuda a los atletas a calcular cuántos carbohidratos deben consumir en los días previos a la carrera para que las reservas les duren 42 kilómetros. En Es tiempo de matemáticas, historias. Hoy les voy a hablar de Francis Galton, la primera persona que tuvo la idea de utilizar las huellas digitales para identificar personas. Gracias a esa idea, en 1911 se solucionaron de forma espectacular casos criminales abiertos en aquel momento. Pero Galton hizo más cosas y sobre ellas hablaremos en nuestro programa de hoy. Sir Francis Galton fue, entre otras cosas, estadístico, psicólogo, inventor, antropólogo y, ojo al término, eugeneticista. Ahorita les explico qué es. Publicó más de 300 trabajos. Su libro más famoso fue El genio hereditario, donde defendía que genio y talento a menudo se heredan. Fue niño prodigio. A los 4 años ya era capaz de leer cualquier libro en inglés, que es su idioma natal. Distinguía entre sustantivos, adjetivos y verbos en latín. Sabía un poco de francés y ya sabía hacer multiplicaciones sencillas. Estudió medicina, graduándose en Cambridge en 1844. Pasó algunos años explorando África, escribiendo libros con sus experiencias como explorador. Después se dedicó a la meteorología, escribiendo en 1863 un libro sobre el tema titulado Meteorográfica, con el que se iniciaron los mapas con el tiempo atmosférico que tanto se ven en televisión. Además, era primo del archifamoso Charles Darwin, y cuando se publicó el libro de este último sobre el origen de las especies, Galton no pudo resistir la llamada de las ciencias biológicas y se dedicó a la antropología y al estudio de la herencia. En esta línea, fue el primero que destacó la importancia del estudio de los gemelos idénticos, donde la herencia se podía considerar idéntica y, por tanto, las diferencias podrían atribuirse solo al medio. Hoy se le conoce como el padre de la psicología diferencial. En 1889 mostró que la capacidad mental variaba según una curva en forma de campana. Hoy hablamos de esa curva como la campana de Gauss o ley normal. Estudió también cálculos correlacionales. De hecho, fue él quien introdujo en 1888 el concepto de correlación. Estudió transfusiones sanguíneas, criminalidad, el arte de la exploración en países subdesarrollados, el gregarismo en los ganados y en el hombre. También acuñó el término eugenesia, que es la forma genética de constituir mejores seres, es decir, hacer selección artificial de los seres. Lo explicado hasta aquí ya le bastaría como para entrar en el grupo de aquellos personajes con auténtico afán de curiosidad e inquietud por el conocimiento. Hay, sin embargo, un rasgo que hace que la personalidad de este hombre lo lleve un poco más allá. Tenía una manía: cuantificaba todo lo que se ponía por delante de él. En ese sentido, uno de sus trabajos más curiosos fue investigaciones estadísticas sobre la eficacia de las oraciones. Y para ello calculó la edad media de muerte de las personas distribuidas entre profesiones para medir la eficacia de las plegarias. Mientras los médicos vivían una media de 67.04 años, los abogados la tenían en 66.51 y los clérigos en cambio la tenían en 66.42, que es menor.
Su conclusión fue que las plegarias eran inútiles y atacó la noción de que las oraciones ayudasen a prolongar la vida, destacando que si así fuera, las compañías de seguros ajustarían sus pólizas en virtud de la cantidad de rezos de los clientes. Su afán de cuantificación llegaba más lejos, porque era absolutamente todo lo que se reducía a una serie de cuantificaciones, hasta las curvas de una mujer. Un día, mientras le hacían un retrato, contó el número de brochazos que le habían costado al artista. Estudió la duración de las penas de prisión, mostrando ciertos patrones subconscientes en la sentencia de los jueces. De 10.000 sentencias que estudió, descubrió preferencias por condenas de 2, 3, 9, 12, 15, 18 y 24 meses. Y no halló condenas de 17 y muy pocas encontró de 11 o 13 meses. También mostró que las penas impuestas no guardaban correlación con la gravedad del delito, lo cual es muy grave. Pero hay más. Hizo un mapa de la belleza de las mujeres de Gran Bretaña, basándose en el número de guapas y feas que veían por las calles de las distintas ciudades, apuntando los detalles en un cuaderno. También trabajó en el índice de aburrimiento aplicado a los actos públicos, basado en los movimientos de impaciencia o nerviosismo que observaba y anotaba en los actos que acudía. Advirtió que las cabezas de los aburridos en un público se movían de delante hacia atrás, cabeceaban pues, con una frecuencia que podía relacionarse con el aburrimiento. Sin embargo, los asistentes que permanecían atentos se sentaban erguidos, manteniendo distancias constantes entre sus cabezas. También se fijaba cómo cambiaba el color de las caras de los que asistían a una carrera de caballos cuando estos se aproximaban a la meta. Desarrolló complicadas fórmulas para determinar cuánto había que beber por las mañanas y por las tardes. Como se puede ver, Sir Francis, quien sorprendentemente no es muy reconocido, era una persona curiosa e inteligente. Sin embargo, con toda su inteligencia, carecía de la habilidad necesaria para conectar emocionalmente con la gente, lo cual no es extraño con los matemáticos. Por ejemplo, cuando daba una conferencia no sabía leer las caras del público. Era incapaz de decir si la gente se aburría o le interesaba lo que escuchaba. Para solucionarlo, ideó un sistema de señales con su esposa, camuflada entre la audiencia, para indicarle que bajara la voz, la subiera, hablara más rápido o más despacio. Cosas de genios. En Es tiempo de matemática, mala matemática. Los porcentajes son objetos matemáticos que se supone que todas las personas con cierto nivel de formación deberían manejar. No solo porque se presuponen de fácil comprensión, sino porque son altamente útiles en la vida cotidiana. Sin embargo, es también normal que el cálculo y la interpretación de porcentajes creen dificultades en algunas personas. Para un ejemplo de estos, veamos el caso de la variación en el precio de unas acciones en la bolsa. Supongamos que ayer las acciones de cierta empresa bajaron un 14%, lo que es un desplome grande para el valor de la acción. Y supongamos también que hoy han sufrido un enorme efecto rebote, subiendo un 23%. Así a primera vista parece que el valor de la acción ha subido mucho más de lo que bajó, es decir, bajó 14 y subió 23. Pero el problema está en que la subida de hoy se aplica sobre el valor devaluado de ayer, lo que agranda cualquier cambio. Veamos cuál es el efecto total de estos 2 días. ¿Será que han subido o bajado? Muchos se sentirán tentados a sumar, es decir, bajó 14%, o sea, menos 14, y subió 23, o sea, más 23, lo que es igual a 9 positivo. Sin embargo, no se hace así. Los porcentajes encadenados, como en este caso, se multiplican, no se suman. Esa es la enseñanza. Los porcentajes encadenados se multiplican. El efecto total, tras estos 2 días, se calcula realmente sabiendo cuánto fue el porcentaje real en el que quedó la acción después de la bajada y multiplicándolo por el porcentaje en el que quedó la acción después de la subida. O sea, que la acción después de la bajada quedó en 86% de su valor, porque bajó 14% desde 100. Y después de la subida, la acción quedó en 123%, puesto que subió 23% desde el 100. Luego se multiplican esos dos porcentajes, 86 y 123, teniendo en cuenta de expresarlos como decimales. Y esto da un valor del casi 6%, que es 3 puntos inferior al 9% que se había calculado usando la suma de porcentajes. Otro caso de esto en un terreno más cotidiano es cuando en un almacén hacen un descuento del 10%, por ejemplo, en el valor de unos zapatos. Y luego acaba la promoción y vuelven a aumentar este 10%. Si el almacén hace esto, está perdiendo plata. Porque, por ejemplo, si los zapatos costaban 100,000 pesos, al hacer el descuento del 10%, quedarían en 90,000. Pero luego, cuando hacen el aumento de 10% sobre 90,000, solo aumentarían 9,000 pesos, por lo que estarían perdiendo 1,000 pesos. Cuando pasan este tipo de situaciones, empieza uno a pensar
si no será necesario que en colegios y universidades, en casi todas, por no decir todas las profesiones, se hiciera más énfasis en formar a las personas en una mayor alfabetización matemática en vez de profundizar en otros temas no tan útiles. En Es Tiempo de Matemáticas, Matemáticamente. El director de una prisión llama a 3 de sus presos. Les muestra 3 gorras blancas y 2 gorras negras y les dice: voy a colocar a cada uno de ustedes una gorra en la cabeza. El primero de ustedes que me indique el color de la suya será puesto en libertad. Si los presos están en fila, de manera que el primero no puede ver las gorras de los otros 2, el segundo solo ve la gorra del primero pero no ve la gorra del de atrás, y el tercero ve la gorra de los que están delante de él, ¿por cuál razonamiento uno de los presos obtiene la libertad? En Es Tiempo de Matemáticas, Matemática Curiosa. Vamos a hablar del teorema de los infinitos monos. El teorema de los infinitos monos afirma que un mono, no un rubio, un mono, un chimpancé, pulsando teclas al azar sobre un teclado durante un periodo de tiempo infinito, casi seguramente podrá escribir finalmente cualquier libro que se halle en la Biblioteca Nacional Francesa. O de otra forma, que es más popular entre los angloparlantes, estos mismos monos podrían escribir las obras completas de William Shakespeare. Esta idea fue pronunciada por Émile Borel en 1913 en el libro Mecánica, Estadística e Irreversibilidad, y su único propósito era el de ilustrar la magnitud de un acontecimiento extraordinariamente improbable en el que las leyes de la estadística pudieran llegar a ser violadas. Basándose en el mismo teorema, Jesse Anderson, programador de Estados Unidos, está a punto de lograrlo, a través de varios millones de monos virtuales. Él está cerca de conseguir volver a recrear las obras completas de Shakespeare, tecleando al azar en una máquina de escribir también virtual. En 2011, uno de los millones de monos virtuales de su proyecto terminó de recrear una obra completa de Shakespeare. Anderson cuenta que la primera obra que se completó fue A Lover's Complaint. El largo proceso partió de la idea de conocer la herramienta de programación Hadoop y la de poner a prueba el servicio en la nube de Amazon, que es el servidor más grande del mundo. Para ello utilizó Ubuntu, pasando a generar datos aleatorios en código ASCII entre la A y la Z, en secuencias de 9 caracteres. El primer paso del proceso para conseguir desarrollar el teorema consiste en filtrar cada secuencia de 9 caracteres. Una vez filtrada, se compara con las obras completas de Shakespeare hasta que coincida con una frase. Cuando se encuentra una coincidencia, Anderson marca la secuencia como encontrada y le da al mono virtual un plátano virtual. No sé qué quiere decir eso, pero le da un plátano virtual. En el caso de no encontrar coincidencias, se descarta. El proceso comienza entonces otra vez y se mantiene así hasta que finalmente estos monos virtuales consigan crear todas las obras completas en este galimatías aleatorio. Hay que aclarar que estos monos son pequeños programas informáticos que el programador ha subido a los servidores de Amazon con la capacidad de lanzar secuencias aleatorias de texto. Esta es una excelente forma de demostrar el poder de la aleatoriedad en la construcción de estructuras. En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. Con habilidad, ingenio y buen humor, el libro La seducción de las matemáticas consigue demostrar la importancia de las matemáticas, su relativa simplicidad y su faceta más sorprendente. Lo logra con 3 estrategias. Primera, mostrando que las preguntas filosóficas que la gente suele hacerse también se pueden formular en términos matemáticos. La segunda, destacando la importancia y el valor de los números. Y la tercera, usando ejemplos cotidianos como lo hacemos todo el tiempo aquí en este tiempo de matemáticas. El autor, Christopher Drosser, demuestra que es posible aplicar las matemáticas a cualquier situación cotidiana y explica que muchas operaciones matemáticas fundamentales se descubrieron durante la búsqueda de soluciones a problemas lógicos. Así, el libro habla de loterías, de la importancia relativa de dar respuestas exactas, de políticos que gastan millones sin conocer qué significa esa cifra, inventa situaciones ficticias, policías y ladrones por ejemplo, y cita anécdotas reales de la historia y la política, la realidad social, la economía y el arte. Es un libro dirigido al gran público que ha sido un fenómeno de ventas en Alemania y que le recomiendo altamente buscar. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio, la emisora de la Universidad Konrad Lorenz. Y terminamos como siempre
citando: He lamentado profundamente no haber avanzado al menos lo suficiente como para comprender algo de los grandes principios fundamentales de las matemáticas, pues los hombres que los dominan parecen poseer un sexto sentido. Charles Darwin.